Es bienestar, vamos a cocinar. Tiramisú, sin harinas ni azúcar, imposible, ¿no? Permitime dudarlo. Hoy te traigo una versión de chía pudín muy fácil, que lo haces en pocos minutos y sabor tiramisú. Te va a encantar, quédate. Bienvenidos a Bienestar, porque estar bien es un estilo de vida. Hola Gasti, ¿cómo estás? Hola Eve, feliz. Y más que nada porque dijiste tiramisú y es uno de mis postres preferidos. ¿Viste? Y es re fácil, tiene cero complejidad, Gasti. Ahí va. Y además es alto en proteínas, te da saciedad, tiene fibra, tiene todo lo que necesita tu cuerpo para estar bien nutrido. Así que ya está, compra la idea, Gasti. ¿Quién podría pensar eso de un tiramisú? Pero feliz. Sí, es chía pudín, sabor tiramisú. Vamos a necesitar media taza de leche vegetal, Bien. media taza de yogur griego o natural. No lo reemplacen, les va a encantar. Perfecto. Y además de que queda más cremoso, Gasti, Sí. aporta más proteínas, ¿sí? Es probiótico. Bárbaro. Le vamos a agregar 4 cucharadas soperas de semillas de chía, Sí. así de fácil, y endulzante. Bien. ¿No? Nada más que eso, pero nos falta una cosita sola, café. Café, Perfecto. una cucharadita de café en agua, lo disolvés bien Sí. y listo, ya tenés este tiramisú. ¿Qué voy a hacer ahora? Integro. Mezclo todo muy bien y te cuento algo, Gasti. Contame. Para volver a lo natural, yo siempre voy a comprar a un lugar. ¿A dónde voy, Gasti? Vas a Gran Diet, por supuesto. Gracias por acompañarnos. Bueno, una vez que lo tenés bien integrado, lo llevas a la heladera por 3 horas. Sí. Si lo haces de un día para el otro es mucho mejor y te voy a mostrar algo, Gasti. A ver. Mirá lo que queda esto, por Dios te lo pido. No. ¿Viste lo que es? Sí. Quiero Bueno. una cucharada, por favor. Espero que lo hagan porque de verdad es para toda la familia. Ahora tenemos una charla poderosísima con la doctora Mónica Bonín, así que quédate. Ya estamos en esta parte que a mí me encanta. Primero tengo acá mi tecito, miren, de frutos rojos. Y la tengo a ella, mi invitada especial, que también ya va a probar el tecito, con un tema que creo que es más que interesante. Serotonina e intestino. ¿Sabías que la felicidad se produce en tu intestino? Yo no lo sabía. Esa metáfora de que el intestino es el segundo cerebro no es una metáfora. Tiene un sistema nervioso propio y más del 90% de la serotonina se produce ahí y va de un lado al otro a través del nervio vago. Estuve leyendo, Moni, acá la presento a la doctora Mónica Bonín, experta en ginecología, en endometriosis y en salud hormonal y en medicina funcional. Bienvenida, Moni. Muchísimas gracias, Eve. Espectacular el tema que me convocaste a tratarlo. De verdad que es algo que no nos imaginamos en el cotidiano y que tiene 100% que ver nuestro intestino, nuestro bienestar, hablando justamente de este programa, y nuestro cerebro, ¿no? Y bueno, quizá primero encarar la charla hablando de qué se trata la serotonina, porque por ejemplo, decimos la palabra serotonina y nadie se imagina qué es. Es un neurotransmisor, ya algunos hasta lo consideran un neurotransmisor hormonal, o sea, una especie de hormona cerebral, que se produce, como dijiste, el 90% en nuestro intestino. Realmente la mayor producción de este neurotransmisor es a nivel intestinal. Este neurotransmisor lo que genera es una activación neuronal que nos hace sentir bien, casualmente. Es el neurotransmisor de la felicidad o del bienestar. Justamente Moni, por eso me voló pero te juro, me voló la cabeza. Es impresionante. Por favor, contanos eso. ¿Cómo es que se produce la felicidad en el intestino y esto de la serotonina? Porque de verdad yo estoy con este tema. Flash. Sí, total. Este neurotransmisor se produce a partir de un precursor, un aminoácido que se llama triptofano. ¿Sí? El triptofano es un aminoácido que se produce, valga la redundancia, en nuestro intestino y que a la vez viene con algunos alimentos, también llega al intestino por algunos alimentos, pero las bacterias que viven dentro de la microbiota intestinal, particularmente algunos bifidobacterios, algunos lactobacilos puntuales, son los que se ocupan de transformar ese triptofano en serotonina. Entonces, es fundamental que esas bacterias estén presentes en las cantidades correctas en nuestra microbiota intestinal porque son casualmente las que se ocupan de la producción de la mayor cantidad de serotonina del cuerpo. Y a partir de ahí, obviamente, de todo lo que la serotonina genera en cuanto no solo al bienestar emocional, sino al bienestar físico, ¿no? Al sentirnos bien, esta sensación de sentirnos bien, que va más allá de lo que nuestra cabeza nos dice, tiene que ver justamente con la serotonina. Eso te iba a preguntar, ¿no? A veces
pensamos, sin tener toda esta información a la mano, que todo pasa por la cabeza, la dopamina, la serotonina, que nos llevan a ese bienestar o a esa sensación de satisfacción. ¿Cómo nos damos cuenta, ¿no?, que no pasa por la cabeza y es que nuestro intestino está inflamado? Porque cambia nuestra forma, en la que pensamos y en la que sentimos también si está inflamado el intestino, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. No solo porque nos sentimos mal, ¿no?, cuando estamos inflamados, tal como decís, cuando nuestro intestino está distendido, inflamado, y eso se traduce en una serie de fenómenos en cascada a nivel del sistema inmune que generan inflamación sistémica. Nos sentimos cansados, fatigados, con mala energía. Eso es una manera física de la expresión de esta inflamación abdominal o intestinal. Pero no es solo eso, sino que este déficit en la producción de serotonina nos impacta, bueno, como dijimos, a nivel emocional, con cascada de situaciones que se producen y que son muy habituales en la comunidad actualmente, ¿no?, y en la gente joven sobre todo. Estamos hablando de chicos muy jóvenes con depresión, con ansiedad, con trastornos del sueño, con un montón de problemas que van de la mano de situaciones de déficit de neurotransmisores y no por ahí tanto a nivel cognitivo, conductual, emocional. Bien. Y lo que sucede en los consultorios, por lo general, médicos más habitualmente, es que consultamos con este tipo de problemáticas y en lugar de ir a fondo en indagar sobre hábitos, estilo de vida, qué estamos haciendo o no estamos haciendo en nuestra forma de vivir, vamos directo quizá a una medicación para regular el déficit de serotonina o para acomodar neurotransmisores funcionales al cerebro, en lugar de acomodar un poco mejor el estilo de vida. Entonces, estamos dejando de lado lo importante del funcionamiento intestinal y lo que estamos charlando de una microbiota ordenada para la producción correcta de este neurotransmisor y vamos derecho a la medicalización. Entonces, nos perdemos de esta parte maravillosa de ordenar nuestra microbiota y todo lo que esto implica para luego mejorar nuestra serotonina, entre otras cosas. Te iba a consultar eso, ¿no? Cada vez se ve en general en la población más personas con cansancio crónico, personas que están como estresadas, que tienen depresión, personas con estos desequilibrios hormonales que ya lo tratamos. Y quiero que nos cuentes qué podemos hacer hoy por nuestro intestino para salir de esa inflamación y tratarlo de una manera más integral. ¿Cómo podemos hacer para que se produzca esa tan ansiada felicidad en el intestino? Bueno, genial tu pregunta, Eve, porque justamente hay un montón que podemos hacer y que tiene que ver desde la alimentación, la forma en que vivimos, si movemos o no movemos a nuestro cuerpo, si le damos o no le damos descanso a nuestro intestino con periodos de no alimentarlo. Tiene que ver con nuestro estilo de vida en general. Empezando por la alimentación, el ordenar de alguna manera ciertos micronutrientes que tenemos que recibir a nivel intestinal, particularmente los derivados de alimentos altos en fibra, como son los del reino vegetal. Nuestra microbiota necesita entre 20 y 30 vegetales semanales distintos, idealmente, para funcionar correctamente, para ordenarse, para tener una variedad de bacterias que hagan que justamente la producción de serotonina, entre otras cosas, sea eficiente. Entonces, el consumir entre 20 y 30 vegetales diferentes en la semana es uno de los tips. Segundo tip, algún prebiótico. Prebiótico llamamos a alimentos que especialmente ponen contenta, entre comillas, a nuestra microbiota. Ahí entran, por ejemplo, los fermentados, algo que en nuestra dieta occidental no son tan habituales, sí son muy comunes en la dieta oriental y por eso ellos tienen otro tipo de vida y otro tipo de manejo de sus emociones, si se pueden estudiar un poco de la cultura oriental. Pero los fermentados, por ejemplo, son importantísimos porque nos aportan bacterias, aparte de las bacterias que ya viven en nuestro intestino, entonces las hacen mucho más diversa nuestra microbiota. El dejar reposar nuestro intestino algunas horas diariamente, estamos acostumbrados a 5 comidas al día, snacks, terminamos de comer a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana ya estamos volviendo al desayuno. Y el intestino necesita un mínimo de 10 a 12 horas diarias de no comer, de no recibir ningún alimento, quizás sí alguna infusión, agua, pero no alimentos sólidos para poder hacer su limpieza, para eliminar las toxinas, para eliminar desechos. Entonces es otra manera de cuidar nuestra microbiota y por ende nuestra serotonina. Luego ciertos alimentos puntuales que ya vienen con una carga alta de triptófano y que son, como dijimos, el precursor de la serotonina en sí. Entonces, cacao amargo, sin azúcar y del real cacao, ¿no? Frutos rojos, algunas semillas, algunas nueces, semillas de girasol, aportan habitualmente gran cantidad de triptófano y por ende
nos ayudan a tener un poco más de materia prima para fabricar serotonina, ¿sí? Y el ejercicio, el movimiento, el esfuerzo físico, hay una conexión directa entre el músculo y la microbiota, a pesar de que no podamos creer que todo el cuerpo tenga tanta conexión entre sus órganos. La masa muscular, cuando se activa, cuando está en movimiento, cuando está en esfuerzo, produce una serie de transmisores endógenos que activan la producción de serotonina a nivel intestinal por intermedio de fenómenos asociados al bienestar, casualmente que necesitamos sentir para poder activar nuestro cuerpo, ¿no? El tener estas ganas de movernos, estas ganas de hacer algo, dependen, como dijimos, de esta serotonina. Entonces, el músculo le manda esa información al intestino para poder producir más serotonina, para tener las ganas de seguir haciendo esfuerzo. Así que es maravilloso el cuerpo humano cuando lo empezamos a ordenar, cómo responde y cómo nos da todo lo que necesitamos. Este tema a mí me pareció fascinante cuando empecé a investigar, y hay algo que me pasa a mí en mis redes sociales, que muchas veces me preguntan cuando hago una receta: pero esto es alto en calorías, tiene mucha caloría, los macros, contame los macros. Cuando hablamos de esto de salir de la inflamación de ese intestino, nos tenemos que enfocar más en estos alimentos reales que nos nutren. ¿Y cómo hacemos para ese equilibrio con las calorías? Siempre te hablo de alguien que no tenga alguna preexistencia, ¿no? Alguna enfermedad ya de base. ¿Cómo hacemos para salir de esa obsesión de la caloría o los macros y entender que lo tenemos que desinflamar? Bueno, buena pregunta también. Estamos muy habituados, como dijiste, Eve, a contar el alimento o contabilizar sus propiedades de acuerdo a sus calorías, porque así nos los venden en los paquetes y en todos los envases, que bueno, ahora por ley, por obligación, tienen que tener esa información, tal cual. Pero en realidad el cuerpo humano no entiende de calorías. El cuerpo humano no está viendo si vos le aportaste más, menos calorías con tal o cual alimento. El cuerpo humano recibe información de acuerdo al tipo de alimento que vos le brindes. Entonces, si le das una proteína, se va a comportar de tal manera. Si le diste una grasa, se va a comportar de otra. Y si le diste un vegetal, en este caso, alto en triptófano, o otro alimento que es muy bueno para nuestra microbiota, que es el almidón resistente. Bien, todo lo que tenga que ver con los tubérculos. Y claro, todos esos tubérculos enfriados, una serie de cantidad de horas. Si querés, hacemos un paréntesis ahí, que es algo que yo en mis redes lo he contado, y Moni también en las suyas. De lo que está hablando Moni, para los que no nos han visto en redes, es cuando hacemos una papa o hacemos una zanahoria, los tubérculos, el arroz también, que también es un almidón, lo dejas enfriar por lo menos por 12 horas mínimo y lo comes después. Si querés, contanos ahí un poco esa química que hay en esos alimentos que no nos genera ese pico de azúcar, pero Tal lo cual. va a contar Moni. Eso yo se los cuento siempre desde autorreferencial, pero Sí. Moni se los cuenta. Lo trajimos a colación de esto que Sí, hablábamos tal un poco cual. de contar calorías, no contar calorías. Justo este tipo de almidones siempre los metemos como dentro de esos alimentos que tienen más cantidad de calorías o que no nos aportan calorías de calidad. Entonces, en términos de calorías, por ahí son alimentos que uno por ahí los deja un poco de lado. Pero en términos de información para nuestro intestino y por ende para que aumente la producción de ciertas cuestiones como la serotonina, este tipo de llamados almidón resistente, todo esto, como dijo Eve, tubérculos cocinados, enfriados y luego no recalentados de nuevo a punto hervor, sino apenas entibiados, ese tipo de alimentos producen ácidos de cadena media, que son ácidos grasos de cadena media, que son excelentísimos como fuente de energía para producir esta serotonina por parte de nuestras bacterias. Esos ácidos de cadena media tienen múltiples propiedades, son muy importantes para que la microbiota funcione contenta, funcione ordenada. Es una manera más de mantener a tu microbiota contenta y ordenada. Entonces, consumir en la dieta habitual una pequeña cantidad de estos almidones resistentes, o sea, transformados en almidones resistentes una vez enfriados, nos aportan otro agregado de valor para que nuestro intestino, nuestra microbiota funcionen correctamente. Entonces, justamente saliendo de la caloría y saliendo de lo que la caloría aporta como tal, sino qué tipo de propiedad biológica tiene ese alimento y qué va a desencadenar en tu cuerpo cuando lo consumas, ¿no? La proteína por un lado produce una cosa, la grasa por otro produce otro tipo de fenómeno, el hidrato de carbono va a producir otro tipo de cambio, otro tipo de acción, y ahí es donde realmente surge esta química cuerpo-intestino tan importante y tan necesaria. Porque algo que siempre decimos, y yo lo cuento en las redes sociales, ¿no? Es volvernos
nuestros propios médicos también, obviamente que hay que ir a los profesionales, pero tenemos que ser responsables de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Y para eso tenemos que investigar. Y a mí me encanta este programa que estamos haciendo juntos, porque lo hacemos con toda la producción, con Moni y todos los invitados, y además con ustedes que están del otro lado, porque juntos vamos aprendiendo cosas nuevas para nuestra salud. Y acá te quiero preguntar algo, Moni, acerca de, no te voy a decir el plato perfecto, pero un plato equilibrado, porque también hay mucho mito sobre eso, ya que hablamos de calorías y macros, para cuidar ese intestino, que con proteínas, con grasas. Vos decinos cómo yo estaría cuidando a mi intestino con un plato sencillo. Contanos vos. Bueno, no es difícil para nada tener un intestino ordenado desde la alimentación. Que ese plato contenga algún tipo de proteína. Si somos omnívoros y consumimos cualquier tipo de proteína, idealmente una proteína animal, ¿sí? Que puede ser cualquier tipo de pescado, carne, marisco, huevos, como hiciste hoy tu receta, que contenga algún aporte de grasa saludable. Ahí, por ejemplo, si estamos usando los huevos, la yema ya nos aporta una excelente grasa de calidad, que también tiene buena cantidad de vitamina D, triptófano y cosas que a nuestro intestino le hacen muy bien. Y que tenga una diversidad de vegetales. No estamos hablando de que necesitamos abundancia, no estamos acostumbrados al mega plato de vegetales como algo muy saludable. Bueno, quizá es mucho más saludable la diversidad, o sea que tenga poquita cantidad de varios vegetales distintos y no un mega plato de un solo vegetal. Entonces, diversidad de vegetales, alguna proteína, alguna grasa, y si nos interesa darle un poquito más de felicidad a nuestra microbiota, algún fermentado o algún almidón resistente en pequeñas cantidades como para aportarle estos ácidos grasos tan importantes. Y me voy a meter en un tema porque te quiero sacar un poco de la alimentación porque sé que lo hablamos mucho, pero a mí me voló la cabeza esto de que el intestino se comunica, que tiene un sistema nervioso y se comunica con el cerebro a través del nervio vago y que hay más de 100 millones de neuronas. A mí me voló la cabeza y digo, ¿cómo afectan las emociones al intestino? Porque hablamos de alimentación, hablamos de hábitos, pero ¿cómo afectan las emociones al intestino y viceversa? Contanos vos, Moni. Sin duda que sí, es así, tal como dijiste. Bueno, primero que es un misterio a un montón de funciones del intestino que estamos empezando a descubrir y que hasta hace poco no se les daba la importancia que se les está dando ahora, ¿no? A pesar de que Hipócrates, al quien yo he citado creo en otros programas aquí. Sí, tal cual, y me encanta. Realmente es un tipo que tenía una lucidez tantísimos siglos atrás, ya decía que todas las enfermedades comienzan en el intestino. O sea, imagínense la sabiduría de esas palabras y cuán real y cómo aplican en lo habitual, en lo actual. Y hablando de esta conexión intestino-cerebro, sí, las emociones, lo que nos transita a nivel emocional, lo que nos atraviesa, claro que influye enormemente en nuestra reacción inflamatoria intestinal. Típico que cuando estamos con algún estrés, con algún malestar emocional, nos duele la panza. Esto no es casualidad. Claro que tiene que ver directo con esta conexión que tiene nuestro cerebro con nuestro intestino, pero también al revés, así como nuestro intestino inflamado, en disbiosis, cuando estas bacterias que dijimos que tienen que estar equilibradas no están equilibradas y no producen la serotonina en la cantidad correcta, cómo eso impacta a nivel emocional y cómo eso nos hace también transitar nuestras emociones de una manera mucho más desordenada, con más estrés, con más ansiedad. Convivimos con situaciones de la vida cotidiana que con un intestino sano y ordenado las transitaríamos de una manera, lo hacemos de una manera diferente solo por el hecho de no tener la cantidad de serotonina correcta y no tener la capacidad para manejar ese estrés de una manera eficiente. Y eso tiene que ver con esa inflamación abdominal. Entonces, hay un tanto de la parte emocional en nuestro intestino, pero de la parte intestinal a lo emocional hay un montón también. Es decir que, gente, a vos que estás del otro lado, me lo digo a mí y a todos nosotros, tenemos que trabajar en nosotros mismos. Es algo que en cada programa lo voy viendo absolutamente, que me parece que es algo re importante. Y como para cerrar, quiero preguntarte esto último, porque queda muchísimo, este tema me encantó, Moni, queda muchísimo sí, por bueno. fuera, pero nuestro intestino, ¿puede ser nuestro mayor aliado o nuestro peor enemigo? Sin duda, Eve, sin duda, y claro que tiene que ver con bueno, un poco con esto que estamos hablando puntualmente de la serotonina, pero como habíamos hablado también en otros programas, la microbiota intestinal hace a la salud general. No es solo la serotonina la única cosa que se produce a nivel intestinal. El intestino
funciona a nivel inmunológico, a nivel metabólico, a nivel endocrino, a nivel hormonal femenino, tiene un montón de funciones, además de absorber los alimentos y hacer todo el proceso de digestión y de eliminación de toxinas. Influye decisivamente en nuestra salud. Yo siempre digo le digo a las pacientes, un metabolismo y una microbiota ordenada es sinónimo de salud, salud para siempre. Hay pocas formas de que te enfermes si tenés una microbiota muy ordenada y un metabolismo sano y equilibrado. Así que realmente la microbiota cumple un rol esencial, y claro que el intestino, cuando está en mal estado, inflamado y alterado, es tu peor enemigo, porque claro, como dijimos, enfermedades desde inmunológicas hasta neurológicas, y ni hablar de otro tipo de condiciones de salud, endometriosis, que es algo que me toca de cerca, ciertas situaciones oncológicas, tienen directamente que ver con situaciones que suceden en la microbiota. O sea que así de importante es, y por eso es que hay que cuidarlo tanto y darle lo que necesita en todo sentido. Bueno, para finalizar, déjanos 3 claves para empezar a generar y a producir felicidad en nuestro intestino. 3 claves cortitas de toda esta charla poderosa que tuvimos, Moni. Bueno, creo que la primera, darle el tiempo de reposo necesario al intestino, a lo que no estamos acostumbrados, y que realmente es muy importante, estas 10, 12 horas diarias sin alimentarlo, déjenlo descansar, déjenlo reposar, déjenlo eliminar sus desechos, sus toxinas. Realmente es fundamental para tu intestino que eso suceda. Segundo, agregar todas las semanas algún vegetal distinto. Yo trato siempre en la verdulería de buscar vegetales que no consumo habitualmente, para al menos 1 o 2 vegetales semanales diferentes a los que habitualmente consumo, incluir en mi dieta, y tratar de respetar estos 20, 30 vegetales semanales diferentes, agregando siempre alguno distinto en la alimentación habitual. Y tercero, el buen consumo de agua, una cosa tan básica simple. Y no le damos importancia al agua, y todos decimos, sí, yo tomo agua, pero nadie tiene la conciencia de la cantidad y de lo importante que es para que tu intestino funcione bien. Entonces, respetar esos 2 litros de agua diarios en lo posible, 1,5 litros, 2 litros por cada uno de nosotros, para que este intestino funcione correctamente y te dé esa felicidad que estás buscando. Bueno, muchas gracias, Moni, por estar acá nuevamente. Va a venir otra vez. Ya tenés una herramienta más en tu cajita de herramientas, como siempre te digo. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio de Bienestar. Les mando un beso enorme. Yo soy Eve, de Eve Cocina y Bienestar.